buenos días a todas las personas que nos están viendo. Ha sido bien importante esta noticia que Roberto Sá daba a conocer. Y estoy acá junto a Macarena García. Macarena, es muy importante escucharla hoy. Ella es viuda del teniente Sánchez, del ahora mayor Sánchez. Primero, Macarena, te quería agradecer mucho por tu tiempo, por estar acá con nosotros y escucharte. Han sido, me imagino, días muy complejos para ti. Darte la bienvenida también al programa y a este espacio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad también de expresar. Este momento es difícil. Es difícil para mí hablar sobre lo que siento, sobre lo que pienso. Y bueno, estoy tranquila pese a todo. Hay mucha paz, mucha tranquilidad. Tengo mi familia al lado. Tengo mi iglesia también, mis hermanos. Y eso me ha ayudado mucho también a estar de pie, a salir adelante por mí, por mi hijo. Como ya han mencionado, yo tengo un hijo de 3 años, 8 meses y es difícil. ¿Cómo ha estado él? Tuvimos la oportunidad de conocerlo, por razones obvias no lo tenemos acá, pero ¿cómo ha estado tú? Me decías que estabas muy acompañada de tu familia, pero también, claro, Pedrito tiene 3 años y un par de meses, ¿no? 3 años y medio. Sí, correcto. Tiene 3 años, 8 meses y bueno, él, gracias a Dios, él es pequeñito, no se da cuenta mucho de la situación, sí pregunta por su papá, sí hay cosas que se acuerda de él, como cuando ve su reloj, su perfume, su ropa, si hay pregunta por él, o papá, ¿dónde está? Me pregunta cuando vamos a la casa, pero es pequeño, así que es fácil distraerlo. Y en cuanto a mí, él igual me distrae bastante, me saca de mi zona de confort, por decirlo así, porque hay días y hay días en los que uno piensa mucho en esto que pasó. Yo estuve ahí en el momento del crimen, pero mi hijo es chiquitito, así que anda dando vueltas, me ayuda a enfocarme en él, a distraerme con él. Es muy difícil todo lo que has vivido, yo de verdad no me lo puedo imaginar y te repito y te agradezco también que estés acá con nosotros contándonos, ¿no? Cómo has estado, dices que estás acompañada de tu familia, también te has sentido acompañada de Carabineros en todo este proceso, ¿no? Sí, correcto, Carabineros, la institución, el general Yáñez, un 7, no tengo nada que decir respecto a ellos. Han estado presentes, me han llamado, se han preocupado y eso para uno en este momento es súper importante. Sí. Macarena, el teniente mayor Sánchez también, 27 años, tú también tienes 27 años, tú no eres parte de la institución, me contabas que habías estudiado administración de empresas, ¿no? ¿Cómo era eso? En el fondo, tú habías dedicado gran parte de tu vida, de tus 20 años, ¿cierto? Desde que tuviste a Pedrito, muy enfocado en él, pero también una vida muy ligada a la institución de Carabineros con el teniente, el mayor Sánchez, quiero decir. ¿Cómo era su día a día? ¿Cómo se conocieron? Entiendo que se casaron el año pasado. Bueno, con Emanuel nos conocimos en la iglesia. Yo comencé a ir muy niña a la iglesia, como a los 10 años. Y ahí nos conocimos. Obviamente no había una relación, nos saludábamos solamente. Y a los 22 años comenzamos a pololear. A los 22 años él me invitó a salir, comenzamos a hablar. A los 23 años quedé embarazada de Pedro y nos casamos. Y claro, el año pasado ya nos casamos por la iglesia. Sí. Por el civil ya no habíamos casado, pero el año pasado fue por la iglesia. Sí. ¿Y cómo era su día a día?
Bueno, lamentablemente por la institución nos veíamos bastante poco. Por los horarios, difíciles los horarios que él tenía. De hecho, él era subteniente cuando nosotros comenzamos a estar juntos. Entonces, no sé, un día libre tenía, y ahí sí lo disfrutábamos al máximo ese día. Nos veíamos bastante poco, pero compartíamos cuando se podía salir, aprovechábamos cada instancia. Después nació Pedro, que fue en plena pandemia. Pero éramos unidos, era una familia bonita. Éramos los tres, siempre fuimos los tres. Y siempre fuimos muy unidos. Siempre él estuvo en todo. ¿En todo? ¿A qué te refieres en todo? Que estuvo en todo, me apoyaba en todo. Era un buen compañero, un buen esposo, un buen amigo. Conocimos también, aparte de todo lo que había hecho, tenía cerca de 14 felicitaciones, de verdad, una gran labor en su rol ahí en la institución, en Carabineros. ¿Qué era lo que hacía él y cómo era tu vida junto a un carabinero, cierto? Cuando tú decías, claro, los horarios de repente eran medios complejos, los carabineros también se dedican mucho a diferentes labores dentro de la institución, pero es un trabajo bien complejo lo que tienen que hacer al final del día. Sí, claro. El Emma siempre estuvo bien, disculpen que yo le digo Emma. De Emanuel. Sí. Mi esposo Emma siempre estuvo bien comprometido con la institución. Le gustaba y hacía su trabajo. Si a él lo llamaban un día franco, él iba. Si, no sé, pasaba un accidente, le pasaba algo a su compañero, de noche, tarde, él iba al hospital a ver a su compañero. Siempre fue bien comprometido con la institución. Y para ti, Macarena, ¿cómo era eso también? No siempre lo entendí. ¿Por qué no? Porque yo igual me quejaba harto por su horario, sí. No siempre entendía, ¿y por qué tienes que ir? ¿Y por qué no va otro?, decía yo. ¿Pero porque te daba quizás como miedo? Sí, por supuesto, porque Carabineros se expone mucho a la delincuencia y lo podemos ver hoy en día. Es difícil salir a las calles. Cuando él trabajaba de noche, yo la pasaba mal. Yo de verdad tenía que estar orando por él para que llegara con vida al día siguiente. Entonces, sí, para mí fue complicado los años que él estuvo en la institución. Lamentablemente, la delincuencia está desatada en Chile. Y había mucha preocupación de por medio cuando él tenía que salir a trabajar, salir a las calles. Profundicemos un poco más en eso. Tú dices, claro, de repente ser mujer de una persona dentro de la institución o una pareja, sea hombre o mujer, da lo mismo eso, pero es complejo, sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora con una crisis de seguridad importante. Tú decías, claro, cuando él salía quizás estabas como pendiente del celular o pendiente a su regreso. ¿Cómo era eso para ti? ¿Cómo quizás impactaba en tu vida? ¿Cómo se llevaba eso? Porque por un lado sabemos que Carabineros hace un rol tan importante para todos nosotros, ¿cierto? Pero vivirlo de cerca, cuando alguien es familiar de una persona dentro de la institución, también debe ser súper complejo. Sí, claro. Es difícil para uno como esposa de un funcionario, y yo creo que no debo ser la única, saber a lo que ellos se exponen en las calles y también en las comisarías. Es complicado, como yo le mencionaba. Yo siempre, cuando él salía a trabajar, yo atenta al teléfono, siempre atenta, preguntándole cómo está, qué está haciendo. Siempre estaban en contacto. Sí, correcto. ¿Y eso tú crees que fue cambiando con los últimos años o siempre estuvo esa preocupación? Con los años iba aumentando la preocupación, porque sabemos que hoy en día
La delincuencia no es lo mismo que hace 10 años atrás, 5 años atrás. Ahora está terrible, terrible salir a las calles. El mayor Sánchez, Emma, como le dices tú, ¿te comentó algo alguna vez de cómo era trabajar durante los últimos años, cierto, en materias de seguridad, en lo que él hacía diariamente, lo que obviamente a ti te generaba cierta preocupación? Sí, harta impotencia él sentía porque no podían hacer nada. Carabineros realmente estaba con los brazos atados. No podían hacerle nada a los delincuentes. No podían usar ni siquiera sus armas de servicio. Él te decía que sentía impotencia en el momento de actuar, en el momento de trabajar. Claro, sí, mucha impotencia. Porque ellos se exponen, salen a las calles, ya detienen a los delincuentes, pero a los días después están libres. Entonces, ¿de qué sirvió todo ese esfuerzo por encontrarlos, por detener, cierto, a estos delincuentes? Estoy hablando de las veces que él tenía que salir persiguiendo a uno. Tanto esfuerzo por detenerlos y después con los días ellos estaban libres. Entonces eso daba mucha impotencia, mucha rabia. Yo creo que mucha gente que está escuchándote ahora, Macarena, probablemente tiene un punto similar al tuyo y piensa algo muy similar. Lo hemos abordado tantas veces. Yo no sé si tú pudiste conversar eso con él, si tuvieron alguna conversación en materia o relacionado a eso. En el fondo, el tema de un lado está el carril de la vocación y ser carabinero, pero también en un momento en donde dices tú que él sentía mucha preocupación y también frustración quizá, y una preocupación también por el círculo más cercano que eras tú y Pedro, ¿no? Sí, por supuesto, muchas veces. Muchas veces hablamos de estos temas, lo peligroso que está todo. Pero era su labor, él tenía que hacerlo. Y aparte que él siempre tuvo mucha vocación en cuanto a su trabajo. Eso. Las últimas noticias ahora, Macarena, es que hay una persona detenida, ¿cierto? Una persona detenida ahí en Colombia, y eso se suma también a las 3 personas que ya están formalizadas. ¿Cuáles son tus impresiones a raíz de esto? Había una persona prófuga por más de una semana y ya se tiene su identidad ya se tenía, pero ya se tiene su detención y estamos a la espera de la extradición, ¿no? Que vuelva a nuestro país. Bueno, no puedo decir que estoy contenta ni que estoy feliz. Pero sí estoy muy aliviada. Estoy aliviada que lo hayan encontrado. Yo siempre supe que lo iban a encontrar, siempre. ¿Tenías confianza de que se iba a llegar a su paradero? Sí, yo siempre dije, tarde o temprano lo van a encontrar. O lo encuentran muerto o vivo, pero va a aparecer. Siempre lo supe, no dudé de eso. Y bueno, en cuanto a los otros 3 que lo encontraron a la hora después del crimen, está bien, la verdad agradezco mucho Carabineros, se movió muy rápido. Hay criminales que arrancan del país y aún no lo encuentran, así que yo agradezco mucho a la institución también por encontrarlo y ahora ya esperar a que regrese a Chile este sujeto. Sí, bueno, ya están las coordinaciones hechas entre los países para que se pueda concretar esta extradición. Todavía no hay una fecha clara, todavía estamos esperando, ¿cierto?, los plazos de eso. Podría ser un poco más lento de lo que uno quisiera, pero finalmente ya se tiene su detención. Para ti me imagino que han sido días bien complejos. Lo que se suma también a ciertas imágenes que hemos visto, Macarena, de cómo estos delincuentes han desafiado un poco a la autoridad, con ciertos gestos que hacen a las cámaras. Eso ha generado mucha rabia, mucha impotencia, y me imagino que también ha sido bastante fuerte para ti y tu familia, ¿no? Sí, bueno, ellos pueden burlarse, pueden tirar besos como lo hizo este tipo, pero no me van a robar la paz, no me van a robar la tranquilidad. Ellos van a pagar. Y eso a mí me tiene tranquila, que ahora los tienen. No creo que sea tan fácil sacarlo de la cárcel. Yo creo que van a tener una buena condena. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, que le van a dar unos buenos años
Y eso a mí me tiene tranquila. Y dentro de la cárcel van a tener que patalear o que tiren besos dentro de la cárcel, que hagan morisqueta, no importa, van a estar en la cárcel. Eso es lo que buscas tú, en el fondo, que la justicia actúe y que la justicia entregue una condena alta para todos, ¿no? Sí, por supuesto. Perpetua, para todos. Porque no importa que uno haya disparado o dos, ellos estaban ahí, arrancaron. ¿Por qué no frenaron al compañero que estaba disparando? No, perpetua para todos. Yo eso pediría. Cuando tú dices que había un compañero, no frenaron al compañero disparando, ¿a qué te refieres tú? Que este tipo llegó y disparó sin piedad. Ellos podrían haberlo detenido, a eso me refiero, pero salieron arrancando. Yo pediría cadena perpetua para todos los que estaban involucrados, ya que estaban ahí en el crimen. Y además de eso ya estaban asaltando a gente alrededor del metro blanqueado en ese día. Entonces, creo que es lo más justo. Bueno, de hecho, sin entrar en tanto detalle de ese día, Macarena, porque no me parece la verdad, pero lo que se habla en el fondo es que ellos estaban al parecer robando celulares o estaban como una actitud sospechosa que llamó la atención del mayor Sánchez y por eso fue esta intervención, ¿no? En el fondo de que ellos ya estaban haciendo algo antes en donde él decide intervenir. Bueno, nosotros habíamos salido de nuestra iglesia. Donde van generalmente a ese lugar, ¿no? Claro. Íbamos camino a nuestra casa y nos encontramos con esta moto dando vueltas, pasándose los semáforos. Y mi esposo se dio cuenta que estaba robando. Y notablemente era extranjero. Y vimos cómo asaltó a un joven justo frente al metro blanqueado. Lo asaltó y mi esposo decidió perseguirlo. En ese momento se habla de que había un vehículo y una motocicleta. En ese momento estaba solamente la motocicleta. Sí, nosotros solamente vimos al de la moto. Mi esposo decidió perseguirlo y cuando ya íbamos llegando al supermercado al Santa Isabel, el de la moto se baja y nos tira un ladrillo al parabrisas del auto. Okay. Sí, a nosotros nos tiró un ladrillo. Mi esposo de inmediato tomó su pistola, se bajó. Yo me senté en el lado del conductor para mover el auto. No pude moverlo, no sé por qué no pude. Y yo lo que recuerdo es que él se presentó como carabinero. Él dijo que era carabinero. Y de repente, claro, ahí había un auto estacionado, pero nosotros no pensábamos que el de la moto estaba con el ligado con los que estaban en el vehículo. Y se bajaron del auto de inmediato disparando. Y yo estaba así, estaba sentada en el asiento del conductor, afirmada al volante, y veo cómo le empiezan a disparar a mi esposo. Y yo dije, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Me escondí, me agaché bien. Mi hijo estaba atrás en la silla, pero el auto estaba bien lejos de ellos, entonces no sentí el temor a que le llegara una bala. Pero me escondí porque dije, si a lo mejor me ven dentro del auto, quizás me disparen a mí. O disparen al auto, le llega un balazo a mi hijo. Cuando dejé de escuchar los disparos, me levanté y no había nadie. El auto de los delincuentes estaba las puertas abiertas, no había nadie. Y me bajo pensando que mi esposo se había ido a esconder. Yo sabía que él le habían disparado y que estaba herido, porque yo lo vi. Pero pensé que se había escondido. Ahí tú te bajas del auto. Claro, ahí yo me bajo del auto con mi celular en mano y veo a mi esposo en el suelo. Todavía él estaba vivo, de hecho él falleció en el hospital. Y mucha gente empezó a llegar, disculpe. Mucha gente empezó a llegar.
yo tomé la pistola de mi esposo y la guardé en el auto. Y comencé a llamar primero a un hermano de la iglesia. Ellos llegaron de inmediato. Llegaron primero que la ambulancia, de hecho. Y luego llegó mi familia. Esos fueron los 2 llamados que hice. Ya luego llegó la ambulancia, se llevaron a mi esposo. De hecho, ahí estaba el otro delincuente en el suelo. Pero no se lo llevaron a él, se llevaron a mi esposo primero. Y es muy duro escuchar esto. Es muy duro hacer esta entrevista también y gracias por hablar con nosotros, de verdad, y darnos este espacio. Y bueno, lo habíamos conversado con Macarena. Tú tenías ahí la libertad de contar lo que tú quisieras o no y eso se te iba a respetar absolutamente. Yo en estos días sé que estaban las autoridades en el velorio, estuvo el general director de Carabineros también, pero me gustaría saber cómo sintió el respaldo por parte de las autoridades. Tú dices que de Carabineros has sentido un respaldo importante, pero no sé si has tenido también contacto con el gobierno, un respaldo, por ejemplo, de autoridades ya más del ámbito político. sí, bueno, el día del velorio estuve con el presidente y también con la ministra Carolina. La ministra también fue muy empática, muy amorosa. Se sintió, la verdad, ese afecto, porque uno puede decir, es para la pantalla, ¿cierto? Pero se sintió, fue muy fraternal ella. Y también yo eso agradezco mucho que ella haya asistido. Hablamos un buen rato con la ministra y la verdad sí, también ha mostrado su apoyo conmigo, con la familia. La verdad con nuestra familia también se han portado un 7. Macarena tiene retorno, entiendo que hay preguntas del estudio de José Antonio Neme, así que te escuchamos que también está con la Karen. Bueno, primero Macarena, entregarte el pésame, ¿no? En nombre del equipo acá, del canal, me atrevo a decir. A uno le gustaría que no existieran más mayores Sánchez, en términos de que su final no se repitiera la próxima semana, la subsiguiente, ni nunca, ¿no? Porque él tenía... Bueno, fue un ser humano excepcional, quizás por eso se fue tan temprano, no sé. Al menos es lo que uno podría entender a partir de su hoja de vida, que estaba llena de felicitaciones y había participado en operativos exitosos, contaba con capacitación, un hombre joven, pero muy entregado al servicio público y al servicio de la defensa de la seguridad y orden público. Las cosas tienen que cambiar en nuestro país. No podemos seguir llorando mártires, ni teniendo viudas como tú. Nada va a reparar tu dolor. Uno vive un duelo y los duelos son muy personales, pero a lo mejor en una discusión un poco más amplia podemos evitar que más personas pierdan seres queridos en el futuro, si llegamos a tomar decisiones, ¿no? A mí me gustaría saber, fuera del ámbito más personal, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tú viviste como mujer de carabinero, todas esas noches que llegó tarde, todas esas noches que salió y tú te quedaste con la guata apretada, cuando a lo mejor junto a él viste en la televisión el caso de otros mártires y pensaste en algún momento, bueno, esto nos podría pasar a nosotros, ¿no? ¿Qué le dirías al general Yáñez? ¿Qué le pedirías quizás al presidente? ¿Qué le pedirías a la ministra del Interior? ¿Al ministro Blanco de la Corte Suprema? Yo no quiero politizar esta pregunta porque no tiene sentido. Pero hoy día hay figuras que tienen mucho poder en el país. Desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, desde las Fuerzas Armadas y que pueden a lo mejor tomar decisiones rápido para evitar que hayan más mayores Sánchez que hoy día tengamos que lamentar. ¿Qué crees tú que se puede hacer desde tu propia experiencia como mujer de carabinero? Bueno, como usted dice, me escucho. Ella se está escuchando a sí misma, problemas técnicos, y que pudieran arreglar eso. Si quieres te lo puedes sacar mientras respondes. Bueno, como usted dice,
¿Qué puedo pedir? Yo creo que lo que todos los chilenos están pidiendo hoy, más mano dura contra la delincuencia, porque no se trata solo de la muerte ya de un carabinero, sino también de civiles. Hay gente que asaltan y matan sin compasión. Hay niños que le han llegado balazos por culpa de delincuentes y han muerto. Realmente se necesita mano dura, se necesita que cierren de una vez por todas la frontera. Se necesita que fiscalicen. Ahora hay harto movimiento de fiscalización, que eso siga, que sea continuo, que todos los días sería ideal que fiscalizaran tanto extranjeros como chilenos. Eso yo pediría que se pusieran de acuerdo para enfrentar estas organizaciones, estos criminales. Ahora, Karen te va a hacer una pregunta también, ahí la vas a escuchar. Ahí tiene el retorno ya. Querida Macarena, yo me sumo a las palabras de José, a nuestro pésame, ese abrazo cariñoso para ti, para Pedrito, para toda tu familia. Y sabes que veo en ti una fuerza tan impresionante porque eres tan jovencita y yo creo que honras la memoria de tu esposo con tu fortaleza, con tu serenidad, con tus palabras sabias, donde además te haces eco de un sentir nacional que hoy en día pide justamente lo que tú mencionabas ahora de manera resumida y tan bien, de manera tan coherente. Y fíjate que tengo acá al lado al teniente Valdés, él también está muy atento a tus palabras y cómo no empatizar con lo que dices tú de tantas esposas de carabineros, de tantas mamás de chiporritos, como le dicen los carabineros, que recién van saliendo y que tienen que ir a hacer un servicio a la calle, que están en comisarías y que tienen hoy en día que enfrentar peligros tan tremendos, bueno, como los que los ha afectado a ustedes como familia. O sea, el miedo, el dolor, la impotencia, la inseguridad que sienten hoy en día tantos familiares de carabineros por el trabajo que se realiza en las calles. Y apuntar justamente un poco a lo que mencionabas tú ahí en alguna de las preguntas que te hacía la Natacha, nuestra compañera de trabajo. ¿Qué esperas tú de la justicia? Esto puede tardar a lo mejor este proceso de extradición de este tipo que de manera tan desafiante mira a la cámara, tira besos a la cámara, ¿no es cierto?, riéndose un poco también de todos nosotros y de la propia familia de Manuel, de tu esposo. ¿Qué esperas tú de la justicia? ¿Qué esperas que pase, Macarena? Bueno, como yo la había mencionado anteriormente, yo espero que le den cadena perpetua a todos los que estaban involucrados en el crimen. Es lo único que espero. Quizás no sea así, pero si usted me pregunta qué pido o qué espero, eso es lo que espero. Que sea cadena perpetua para todos. Eso es lo que... Ahí hay una investigación, hay una formalización de 3 personas, pero quiero volver a lo que te preguntaban del estudio, Macarena. Tú pides más mano dura, ¿cierto? Y José tiene mucha razón cuando dice, bueno, ¿hasta qué punto vamos a seguir lamentando mártires, ¿cierto?, una institución? Tú misma lo decías, también civiles, ¿no?, a raíz de toda la crisis de seguridad que estamos viviendo. Cuando tú dices, bueno, ¿crees que hay que cerrar las fronteras? ¿Crees que se tienen que poner de acuerdo también desde el Congreso Nacional? Más mano dura, pero ¿hay hechos o cosas concretas que tú crees que se tienen que hacer ya en el corto plazo, por ejemplo? Sí, por supuesto. Cuando les mencionaba del tema de la fiscalización, que se han encontrado un montón de extranjeros ilegales, creo que es por donde deberían empezar. Tanto extranjero ilegal. Yo sé que hay muchos que vienen a trabajar. Yo trabajé con muchas extranjeras, tanto de Colombia, de Haití, de Venezuela, y sé también que hay gente honrada, pero hay tipos que tienen un prontuario, por decirlo así, que están ilegales, que ya han tenido condena o delitos en su hoja de vida, y están sueltos, están libres. Creo que deberían comenzar por eso. Macarena, para terminar, ¿hay algo que quieras
solicitar para ti, ya en el ámbito no del tema país, sino que para ti, algo que requieras ahora, algo que solicites, algo que quieras pedir como, por ejemplo, a la institución de Carabineros, al gobierno? ¿Hay algo que te gustaría ya decir para ir despidiendo este despacho también y dejarte aquí? No, ya está todo dicho. Solo agradecer a la institución, primeramente, que han sido muy empáticos, muy preocupados. Nos han dado toda la confianza también para contar con ellos. Han estado muy pendientes de mí, de mi familia, de mi iglesia, y eso se agradece junto con el... ¿De Pedro, de tu hijo también? Sí, de todos, la verdad. El general Yáñez también, muy amoroso. Nada que decir de él, de la ministra Toá, también lo mismo digo yo. Así que eso, agradecer más que nada por la preocupación, porque han estado muy pendientes y como les decía al principio, para nosotros es súper importante y nos ha ayudado mucho a estar de pie hoy. Macarena, muchas gracias, de verdad que ha sido un gusto conocerte. Es tan joven, tienes 27 años, ahí estábamos hablando fuera de cámara, yo te veo, como lo decía Karen, con una fortaleza tremenda, admirable de verdad, porque también tienes a un niño ahí pequeño, Pedrito, y estamos nosotros acá, el equipo de Mega Noticias, de mucho gusto, con las puertas abiertas, con las líneas conectadas para lo que sea que necesiten. Así que de verdad, muchas gracias y esperemos también que la justicia haga lo suyo, confiar en las instituciones también en lo que queda y bueno, agradecerte de verdad por esta conversación. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, que estén bien, muy bien. Bueno, chiquillos, ahí estábamos escuchando a Macarena García, los dejamos ahí en el estudio. Bueno, gracias por recibirnos, querida Macarena, gracias a ti, Natacha, por esa conversación tan profunda, porque va desde lo más personal, desde revivir un momento tan doloroso que cambia la vida para siempre de esta familia, pero también que nos tiene que cambiar para siempre a nosotros como